De cadena de radios, justamente 94.5, cabecera de la cadena provincial de radios. Hoy estamos comenzando el segundo ciclo, queremos que sea anual, el segundo año de encuentros con ustedes los miércoles después de las 10, la idea es 10:15 aproximadamente, ¿sí? Los miércoles para hablar de derechos. En este pulso de la City, un cariño grande a Juanita Mosqueda que ya nos está viendo. Desde Ituzaingó. Bueno, hoy retomamos para hablar sobre derechos el encuentro de la semana, hoy miércoles, con el doctor Gonzalo Sarabia. ¿Cómo le va, doctor? Buen año, bienvenido. ¿Cómo te va, Clara? Un gusto estar nuevamente en esta gran emisora que es Radio City y la transmisión de la cadena provincial de radio para charlar sobre derechos de distintos temas. El año pasado fue un éxito el bloque, lo que es en redes sociales y lo que la audiencia que tiene, la gran audiencia que tiene la radio. Entonces este año empezamos ya en marzo, ya pasamos las vacaciones, pasamos calendario escolar, de marzo a noviembre. Exactamente, calendario escolar para empezar la segunda temporada de este bloque que, bueno, que dio que hablar el año pasado porque mucha gente se sacaron dudas de distintos temas del derecho y vamos a seguir con esa temática en la cual pueden mandar un mensaje sobre el tema del día y preguntarnos al aire y nosotros lo vamos a estar contestando al aire o a través de las redes sociales las distintas preguntas que salen de los temas que vamos trayendo, ¿no? Vamos a habilitar 3795-004-718 por si tienen alguna inquietud, ¿sí? Porque los otros números estamos usando ahora para las transmisiones. Bueno, porque nos van a ver en el Facebook, nos van a ver en el Instagram, van a volver a completito escuchar todas las declaraciones de los conceptos que nos deja Gonzalo. Sin duda, si tenemos que hacer un ranking, es lamentable esto, pero si tenemos que hacer un ranking de los temas que más interés mueven y que movió el año pasado las redes, es la cuestión de la cuota alimentaria o el juicio por alimento de los niños, que los padres, porque antes siempre se decía, eso también quedó claro, siempre se dice la mamá, ¿sí?, está pidiendo la cuota alimentaria, la madre hizo el juicio de alimentos. No es solo la mamá la que hace el juicio, hay casos donde los padres presentan el juicio de alimentos y son las mamás las que tienen que cumplir con esa cuota por ley. Entonces, los padres piden que su hijo acceda a ese derecho, ¿no?, del juicio alimentario, la cuota alimentaria, y el doctor hoy nos trae ese tema como para iniciar el año porque fue el que movió también, uno de los que más movió interés en las redes sociales. Sí, para hacer una introducción rápida, digamos, del tema, cualquiera de los padres puede hacer juicio de alimento al otro padre que no se encuentra conviviendo con la criatura. Lo importante acá, el derecho es de la criatura, del niño, digamos, hasta los 18 años menor. Y 25, cuando pasa la edad de los 18 años hasta los 25, si estudia una carrera universitaria o estudia una carrera terciaria, eso se da un porcentaje de lo que él percibe el padre o la madre, pero primero tenemos que saber con quién está la criatura. La criatura, si queda con el padre, se le hace el juicio de alimento a la madre, y si queda con la madre, se le hace el juicio de alimento al padre. Es con uno de los padres el cual no convive. No vive, claro, que no está viviendo el niño en cuestión. Exactamente, no tiene nada que ver la patria potestad, la crianza es mutua de los dos padres, digamos, pero lo que hace es una cuota para poder seguir cubriendo los gastos que tiene la criatura en su desenvolvimiento. Hacemos un punto ahí. Sí. No nos vamos a ahondar tanto porque lo vamos a dejar para más adelante. Usted mencionó recién la patria potestad. ¿Qué dice? ¿Qué establece esa patria potestad? Primero principal, la crianza de los chicos y la relación, digamos, de crianza la tienen los dos padres. Todo lo que sea el derecho, por ejemplo, se dio mucho en las vacaciones. No puede ir una mamá sola con su hijo o de un padre solo a vacaciones sin la autorización del otro. Exactamente, porque está ejerciendo la patria potestad, que es la potestad que tiene sobre la crianza del chico y obviamente el conocimiento de dónde va a viajar, a dónde va a estar su hijo. Esto es muy importante porque siempre en el verano es donde la gente va de vacaciones. Se usa más eso. Y se encuentra de que no tiene la firma del padre y empiezan los conflictos. Esto puede dar una autorización una jueza, digamos, obviamente, a petición, digamos, de parte, puede dar una jueza para que pueda salir y la jueza la autoriza en el caso de que el padre no se niegue rotundamente a darle la autorización, ¿no? Bueno, por eso decía, ese es otro tema, ¿no? Pero ya que usted lo mencionaba, porque se usa mucho, a veces no sabemos qué es la patria potestad, para qué sirve. Exactamente, ¿no? Y se confunde porque dice, no, él no tiene la patria potestad porque vive conmigo, no tiene nada que ver. Es una cosa totalmente distinta. Bueno, ahora, con la cuestión esta del juicio de alimentos, la cuota de alimentos,
Hay distintas situaciones, hay veces que se termina en el planteo entre papá y mamá, independientemente de quién vive con el niño o el hijo en cuestión que usted mencionaba recién. Sí. Ahora, ¿de dónde se saca ese porcentaje que usted dice de por mes? ¿De dónde sale la plata que le tiene que pasar la persona que no vive con el menor, sea el papá o la mamá, al niño? ¿De dónde sale? Lo que vos me preguntás es básico en el sentido de la pregunta, porque siempre nos pasa en el estudio jurídico, o crean, digamos, tabú diciendo, no, tiene que pasar el 30%, el 40% ya ponen. En realidad no hay un estimativo de cuánto le debe pasar. Nosotros los abogados solicitamos obviamente un porcentaje que pueda cubrir lo que tiene que cubrir, digamos, para que el niño tenga la misma calidad de vida. ¿Qué pasa? No es lo mismo el hijo de una persona que tiene un ingreso mayor, por ejemplo, de una escuela privada, que tiene, digamos, distintos tipos de actividades contraturno, privadas, que tienen mucha cuestión económica. Mucha actividad económica, exactamente. Que debe mantener, entonces significa que porque los padres se separen no tiene que pasarle menos dinero. Entonces puede pasar que en un caso concreto la jueza obliga a que se pase el 40, 45, 50% de... ¿Llega hasta el 50%? Sí. Exactamente, sí, puede llegar hasta al 50%. Depende porque tiene que quedar un porcentaje para que la persona pueda vivir, digamos. Eso iba a decir, depende de la situación laboral y también social de la persona en cuestión. Exactamente. Del que tenga que pasar la cuota alimentaria. Del que tenga que pasar, ahí estamos trabajando y viendo, porque hacemos un informe, digamos, de que si tiene trabajo o no tiene trabajo, eso es fundamental. Si tiene empieza blanco, por ahí la cosa, ¿no? Empieza por ahí porque hay que ver, digamos, qué tipo de trabajo tiene, si formal o no formal. Muchas veces pasa que las madres no hacen juicio de alimentos porque dicen, no tiene un trabajo. En realidad sí tiene un trabajo, lo que no tiene un trabajo formal, en blanco. Exactamente. Ahí se toma lo que es el salario mínimo vital y móvil. Ah, eso sirve como, digamos, índice. El indicador es ese. Exacto. Y ahí se saca el porcentaje, un porcentaje, digamos, el 30, el 40, el 50. Hay personas que pagan un salario entero, digamos, en cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque el salario sí puede ser, digamos, tomado como un índice, pero cuando la persona, por ejemplo, es monotributista y no tiene actividad o no tiene actividad de un recibo de sueldo, se le impone el salario mínimo vital y móvil. Quiero decir, esto es información actualizada de este momento, que por resoluciones del salario mínimo vital y móvil a marzo 2024 queda en 202.800 pesos. Si están cobrando prestaciones por desempleo, el mínimo es de 101.400 pesos y el máximo el mismo monto de 202.800 pesos. O sea, uno dice, pero ¿y de cuánto es el índice? Volvemos a lo mismo. Hoy sería tomar esto, 202.800 pesos. Sí, en febrero, que ese es el de marzo, en febrero era de 180.000 pesos. Ese 180.000 pesos, digamos, es, ¿por qué? Porque vos pagás cuota atrasada, digamos. O sea que si comenzamos hoy, el planteo se va a tomar la cifra de 180. Exactamente, 180. Es la del último mes anterior. Que es del 1 al 10, donde generalmente son los convenios de pagos que se realizan. Hoy entonces, si comienza hoy, estarían 180.000 pesos. 180.000 pesos, exactamente. Y se saca un porcentaje teniendo como base esa cifra. Esa cifra y en base a eso cuánto solicita el abogado y cuánto la jueza da como alimentos provisorios de alimento definitivo. Se puede dar 70, 80, hay personas que están pasando un salario completo. Depende de cuánto tributa y cuánto se puede justificar su ingreso, ¿no? Esto es muy importante porque la gente a veces deja de hacer el juicio de alimentos porque dice no tienen nada en blanco, no, lo mismo la justicia obliga, y ese es justamente el tema de hoy, que si se pueden, los abuelos pueden entrar dentro del juicio o no. Ese es justamente el tema específico del día. Si los abuelos... Claro. ¿Qué pasa? Por eso decíamos, ¿de dónde surge la cifra? Y ahora, ¿qué pasa si de verdad la persona que tiene que pasar la cuota alimentaria no tiene actividad y no tiene ingreso? Sí, la justicia da la solución, el código da la solución en ese momento, cuando subsidiariamente y solidariamente busca a los abuelos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay veces que no se puede o se justifica que no tiene ingreso el padre o la madre, digamos, y el niño debe continuar con sus actividades. Entonces, subsidiariamente, que significa posterior a que se diga de que el padre no tiene ingreso, se puede ir contra los abuelos.
Esto es muy importante, muy pocas veces se hace, digamos, aunque el código habilita, porque dice, bueno, no tiene, hacen el juicio, no se presenta en la audiencia y dejan ahí, no. Subsidiariamente los abuelos y hasta los tíos tienen obligación, digamos, de colaborar. Eso dice la ley. Eso dice el Código Civil, digamos, que es solidariamente. Primero vamos con los abuelos. Primero vamos con los padres. Son bueno, no, pero primarios. Una vez que los padres no pueden, que está que se determina y que está demostrado que no pueden, no tienen. Exactamente. No tiene actividad. Volvió a la casa de los padres. O vamos concreto, digamos que falleció el padre. El padre falleció. También. No puede dar alimento, entonces de esa manera la madre puede hacer juicio de alimento a los abuelos. Es un claro ejemplo en el cual el padre no se puede hacer cargo de su responsabilidad. ¿Y si no están los abuelos, a la tía? A la tía o al tío, digamos. Siempre lo que piden ahí es que haya un vínculo, los jueces generalmente toman ese criterio de que haya un vínculo con la criatura, que significa que convivan en la misma casa, que tengan relación de vínculo afectivo, digamos. Eso también es importante. No es un tío que tiene en Estados Unidos, digamos, le hace un juicio de alimento pero lo que se busca en sí es que el niño tenga el dinero para realizar los gastos que viene llevando, que es alimento, entra lo que es vestimenta, estudio. Hoy, por ejemplo, es fundamental el tema de las compensaciones económicas extras o los alimentos extraordinarios se llama, que es justamente cuando empiezan las clases, digamos, no es lo mismo, la jueza puede solicitar o puede plantear, digamos, de que puede haber ayudas económicas extraordinarias, que justamente son estos alimentos en el momento del inicio de clases. Recién le pedía, mientras que nosotros hablamos de nuestra compañera de redacción, Gladys Lencina, sí. El 40% de 180 me dice 72.000 pesos. Es más o menos lo Aprox, 40%, para tener una idea. Para tener una idea, imagínate lo que puede llegar a ser, porque muchas veces pasa de que obviamente hay arreglo entre padre y madre, pero el padre nunca le muestra el recibo de sueldo. Entonces dice, no, yo cobro tanto y te doy tanto. Y la madre contenta con eso cree se queda tranquila, hoy, pero no es así. Hoy es impresionante la cantidad de juicio de alimento que hay. ¿Por qué? Porque es importante el conocimiento de la madre o el padre de que tiene ese derecho el niño, digamos, y que puede hacerlo con un abogado. No es complicado, digamos, el proceso, y que en 2 meses, 3 meses puede estar cobrando el alimento provisorio del niño. O sea que lo que dice su publicidad, doctor Gonzalo Sarabia, es real, que en poco tiempo ya la persona que no estaba cobrando, que no recibía la cuota alimentaria, no es solo una publicidad, sino que es real. Van a su estudio y en poquito tiempo ya se resuelve. Es real, y además es algo que tenemos, por eso está bueno el programa. La gente tiene que sacarse de que tener un juicio es un problema. ¿Por qué? Porque es ejercer el derecho que se tiene. Y obviamente pasa que vienen madres generalmente al estudio y dicen, hace 5 años yo estaba por hacer el juicio de alimento y nunca hice. Son 5 años en el cual perdió la posibilidad de un bienestar para su hijo, ni siquiera para la madre, sino para su hijo. Y cuando, bueno, por fin me decidí, voy al estudio de Gonzalo Sarabia Asociado, comienzo esto, digo... Sí. Todo ese tiempo perdido no es retroactivo. No, es desde la interposición de la demanda, que significa desde que se presenta la demanda, ahí sí se puede hacer retroactivo el pago, digamos, pero no para años todos anteriores. Los años. Exactamente. Por más que se demuestre desde el momento en que se terminó el vínculo, en que él abandonó la casa o ella. Porque la justicia entiende que hay un consenso, digamos, mientras tanto entre las partes. Se fractura cuando uno de los dos no reclama a la justicia, y ahí la justicia se notifica y empieza a ejercer el derecho del niño con una medida cautelar rapidísima que se llama alimentos provisorios. Esto es fundamental saber, que los alimentos provisorios es mientras dura el proceso, porque un proceso de alimento puede durar hasta 8 hasta un año, con todo lo 8 meses, 8 meses a un año, pero ya a los 3 meses, 2 meses puede tener lo que es el alimento provisorio. Y ahí ya hablamos aproximadamente siempre sobre una base de 180.000 pesos, de estos 72.000 pesos aproximado, todo es aproximado. Del salario mínimo vital y móvil, que se va actualizando cada mes. El mes de marzo, el mes siguiente. Sí, ya es 200.000. Ya es 200, que vos estabas tirando la información, y se va actualizando. Entonces es importante, digamos, que... ¿Hasta qué edad? Acá preguntan, ¿hasta qué edad le corresponde la cuota alimentaria? La cuota alimentaria corresponde hasta los 18 años, sí. Es que la persona es mayor de edad, y después posteriormente hasta los 25 si estudia una carrera universitaria o una carrera terciaria. Porque es muy importante saber también esto, que muy poco lo hablan, si se casa antes, se emancipa y de esta manera ya no percibe. Entonces hay muchas veces que
el padre está pagando la cuota alimentaria, el hijo se casó y nunca dio de baja o nunca informó a la justicia que se casó, entonces de esa manera no se emancipa y sigue cobrando el alimento. Entonces, esto es para un padre también, digamos, que quiere, digamos, dejar de pasar. Sí se casó, no si está en convivencia, si no es nada legal, no. Si está casado, está emancipado, entonces de esta manera, digamos, ya no. Pero por eso igual digo, que si tiene trabaja, que tener la libretita. Igual que si trabaja después de los 18 años, directamente. Donde le blanquean el sueldo y toda la historia, ya está en el sistema, automáticamente deja de cobrar la cuota. Exactamente, sí. Eso es pasando los 18 años. Antes de los 18 años, siempre conserva, digamos, esa cuota alimentaria. Bueno, y en el caso de las mamás que están haciendo, yo digo mamás, pero sí. bueno, del padre o la madre que está haciendo el planteo con cuestión de los abuelos, ¿qué pasa si nunca tuvo vínculo el niño con los abuelos, ni la otra parte tenía relación con los abuelos? En ese caso no hay problema porque los abuelos tienen la obligación solidaria, se llama, digamos, de brindar alimentos a los nietos. Más allá de que no tengan una convivencia, también obviamente que es otro tema. Poder pedir el régimen de comunicación, digamos, los abuelos y los padres. Para tenerlo en su casa. Para tenerlo en su casa, exactamente. Eso sí se puede pedir, también que es un proceso distinto. Pero en la parte de alimentos están obligados, digamos, nosotros hemos hecho, digamos, causa donde, por ejemplo, un jubilado de IPS le termina pagando a 2 mellizos, digamos, la cuota alimentaria, porque el padre nunca se pudo hacer cargo, digamos, y fuimos con los abuelos subsidiariamente después que pasó el proceso de que no pudo el padre cubrir y no se presentó a las distintas audiencias, y fuimos con los abuelos y automáticamente se le embargó el sueldo a los abuelos y hoy los abuelos están pasando la cuota alimentaria hasta que el padre obviamente pueda, porque hay casos donde dice, bueno, ahora sí porque conseguí un buen trabajo o porque conseguí trabajo, y decida, y bueno, y ahí se hace cargo. Exacto. En las mismas condiciones, con la diferencia que es el padre y no los abuelos, ¿no? Yo siempre digo, en estos casos, en los juicios de alimentos, que la madre por ahí se siente, o el padre dice, no voy a hacer el juicio de alimentos porque queda mal visto. No, en realidad es un derecho que hay que ejercerlo, y que no es el derecho del padre y la madre, sino del niño. Y obviamente que todo hoy en esta crisis ayuda económicamente. Vos mismo estás hablando de 71.000 pesos más que puede, más lo que ya suma exactamente. Y obviamente que esto queda para que el día de mañana... Gonzalo, eso independientemente del salario que puedan cobrar, ¿no? Eso independientemente de todo el ingreso que pueda tener la madre. Vamos al caso que la madre tenga con el hijo. Porque también dicen a veces, no sé si ella cobra el salario, no sé si ella cobra la asignación, no sé, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, tiene que ver, ahí es muy importante y muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que tienen la asignación o cobran la asignación por hijo, digamos, que los balances es otra entidad. Sí, está bien. Pero después de repente pasan a otro sistema con menor plata, que empieza a cobrar también del ANSES, es porque el padre empezó a trabajar en blanco. ¿Y ahí qué pasa? ¿Al papá le tiene que pasar la diferencia? No, y ahí el padre, obviamente, ahí inicia el juicio de alimento porque no lo tiene, y el padre debe pasar, digamos, esa cuota alimentaria. Y con eso, digamos, se completa. Pero si está en blanco ya no percibe la asignación universal porque en ANSES salta que la persona está en blanco. Claro, si tenía el apellido del padre, si los hijos tienen el apellido del padre y el padre está con un trabajo en blanco, automáticamente le pagarán el salario al padre. El padre, eso exactamente. Y ese papá tiene que ese salario destinarlo a los hijos. Salario, escolaridad, hay muchos rubros, digamos, que recibe, digamos, por tener el hijo, obviamente. Digamos. Pero es la plata que es para el hijo. Es para el hijo, no es ni padre ni madre, es para los hijos. Para los hijos. Eso yo siempre lo dejo claro porque viene... Y obligación también para los abuelos. Y si los abuelos no pudieran, si se demuestra que no pueden, y hay un tío, una tía que sí puede, van para que el compromiso, digamos, la obligación, digamos, recaiga en los tíos. Sí, es más, hasta el Estado mismo dice el código que si no tiene abuelo, no tiene, el mismo Estado debe hacerse cargo, digamos, de la ayuda económica para los alimentos de los niños, digamos. Eso no me ha tocado en ningún caso, pero es importante saber que está esa opción contra el Estado, contra el Estado, ¿no? Y que el Estado le dé, digamos, la Lo que pasa es que hoy por hoy con las asignaciones que hablábamos recién, el Estado está cumpliendo su parte con los menores. Sí, sin duda, porque es una asignación desde universal. La concepción, desde el embarazo. Exactamente. Esa es la naturaleza jurídica, digamos, de las asignaciones. Pero bueno, lo importante es dejar en claro de que tanto el abuelo como la abuela tiene recibo de sueldo, y muchas veces pasa que el padre dice, se quiere hacer pícaro
y dicen, no tengo nada en blanco, a mí que me haga juicio, porque así hablan, digamos, la gente, digamos. Sí, que no me va a sacar nada. Juicio, no me va a sacar nada. No es así. Cumpliendo con las etapas, subsidiariamente van a tener problemas los abuelos porque va embargado el sueldo de los abuelos, porque obviamente se embarga directamente el sueldo del abuelo y va a tener inconvenientes. Así que si los abuelos quieren ayudar, que el padre empiece a pasar las cuotas alimentarias. No es una amenaza, pero es algo real que puede pasar. Lo establece la ley y lo que muchos abuelos estarán malos en este momento con nosotros, digamos, porque estamos dando esta información, pero es el derecho que tienen los niños, ¿no? No, bueno, en realidad no se tienen que enojar con el cartero. No, con el mensajero. La carta, exacto. Claro. Nosotros estamos informando nada más y la idea es eso, este asesoramiento jurídico, legal, gratuito de todas las semanas que estamos comenzando a partir de hoy y que fue tan exitoso, tenemos que decirlo, el año pasado ha llegado a la televisión, ha llegado al Premio Corrientes, ha llegado a muchos lugares, Gonzalo. Sí. Es más, te comento, porque tenés el que te dice, puedes hablar sobre este tema, te tiran los temas para poder hablar, y también están las personas que dicen, no hable de eso. ¿Cómo no hable de eso? No hable de eso. A mí, por ejemplo, tengo algunos amigos, no voy a dar el nombre, obviamente, no colegas, sino generalmente otras profesiones, me dicen, no hable del empleo negro. En este caso, por ejemplo, no hable, digamos, de lo que es los abuelos. No hable, o sea, y generalmente me dicen, me estás complicando la vida en todo, y tratan de escapar, digamos, el tema, porque obviamente son cuestiones del día a día que lo que pero del otro lado que le va a costar algunos billetines. Claro, sin duda. Un abuelo, digamos, que sabe que el hijo no le está pasando alimento, solidariamente responsable, y bueno, es lo que dice la ley, y los abogados estamos para defender a los niños en este caso, no a las madres, sino a los niños, para que puedan tener su manutención, y vamos a buscar de toda la manera posible para que esto se cumpla, ¿no? Bueno, ¿cómo hace la gente para hablar con usted, para llegar al estudio donde ustedes están trabajando? Hoy, por ejemplo, en internet nos pueden encontrar en www.gonzalosarabia.com.ar, es la página donde tenemos nuestro WhatsApp, donde tenemos nuestro Instagram, Facebook, y personalmente en Estados Unidos 607, que es nuestro estudio jurídico, y somos un grupo de abogados en el cual cada uno se especializa en distintas ramas del derecho, y podemos sacarte todas las dudas que tenga, obviamente, con una consulta. Hoy la consulta está alrededor de 12.000 pesos, pero siempre dice, 12.000 pesos la consulta al abogado. Consultar al abogado te puede salir mucho más barato de lo que puede traer un problema económico posteriormente. Imagínate que un juicio de alimento hoy está alrededor de 250.000 pesos, pero eso ya va a quedar hasta que cumpla 18 años tu hijo. Imagínate que tenga 5 años, son 15 años o 20 años, digamos, que va a tener ese beneficio que hoy no lo tiene. Y haciendo en cuotas se puede llegar a concretar, digamos, los honorarios del abogado, y que empiece a percibir, digamos, ese beneficio. Y se van al interior también, Gonzalo. Sin duda vamos al interior. Hoy estamos con la publicidad de la nueva camioneta, digamos, que está floteada para poder ir al interior y tener ese reconocimiento y identificación en el interior. Estamos haciendo San Luis, estamos haciendo Paso de la Patria, San Cosme, Riachuelo y en Burbuja. Completito, se agranda la cosa. Y lo lindo también para la gente es que siempre van a tener, siempre que ustedes recurran a Gonzalo Sarabia y asociados, van a tener una voz del otro lado de un profesional para asesorar, para responder, para escuchar, porque no están solos y es un equipo que está en pleno crecimiento. Estaban sumando también profesionales justamente en abogacía y en distintas ramas, ¿no? Sí, en distintas ramas del derecho, y obviamente tenemos muchos proyectos para este 2024 ambiciosos dentro de la fundación que tenemos para poder ayudar a la gente, y dentro de poco vamos a tener noticias, vamos a traer acá a la radio para poder comentar del proyecto ya finiquitado. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, así comenzamos este año, el segundo año en Radio City, en cadena de radios, hablando sobre derechos